Muy bien, qué difícil, ¿verdad? Es a veces de definir o diferenciar lo falso de lo verdadero. Ese es el tema que toca el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Está diciendo, cuidado, cuidado. Y vamos a ver nosotros que Jesucristo también dijo, cuidado. Vamos a ver que Pablo también dijo, cuidado. Y estamos hablando no de una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lo más importante. Entonces les voy a pedir que me acompañen, por favor, en Mateo capítulo 7. Y vamos a estar regresando a Pedro, ¿verdad? Según de Pedro 2, pero primero vamos con nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Él en Mateo 7. Mateo 7, 15. Está hablando aquí Jesucristo y dice a sus discípulos, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados ¿de qué? De ovejas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces, lobos feroces. Y luego dice Jesús, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y aquí vemos una palabra de precaución de parte de Jesucristo. Directamente Él está hablando de falsos profetas. Ahora, ¿cómo vas a diferenciar tú un falso profeta, un falso maestro de un verdadero? Mira, no es cosa sencilla, porque está diciendo aquí que el falso profeta puede profetizar cosas que se cumplan. ¿Sí? Porque en aquel día algunos me dirán, profetizamos en tu nombre, ¿verdad? Algunos le van a decir a Jesús, pero es que profetizamos en tu nombre. Piensa tú en alguien que te hace una profecía y esa profecía se cumple. ¿Cómo te sientes? Impactado. Así, wow, ¿cómo me hizo la profecía? Pero también va a haber estas personas que van a decir, no solamente profetizamos, sino echamos fuera demonios en tu nombre. Y tú ves a un maestro que está profetizando y se cumple y está echando fuera demonios y tú dices, oye, pues tiene poder, debe ser verdadero. Pero no solamente profetiza, no solamente echa fuera demonios, sino que hace milagros. Dice, porque me dirán en aquel día, hicimos muchos milagros. Y entonces si ahí es donde dices tú, a ver. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un falso profeta de un verdadero? ¿Cómo puedo diferenciar un falso maestro de un maestro verdadero? Si estas tres cosas que hacen ellos me pueden confundir, me pueden engañar. Si ustedes se fijan aquí en esta parte cuando habla Jesús, gasta mucho tiempo hablando acerca de que el árbol se conoce ¿qué? Por su fruto. Y empieza a explicar, parece que es redundante, ¿verdad? Porque dice,
El árbol malo no puede dar fruto. Bueno, y el buen árbol da fruto. Bueno, y el árbol malo es cortado y echado al fuego. Parece que gasta mucho tiempo en eso. Nuestro Señor Jesús pone mucho énfasis en el árbol y su fruto. Y es la verdad, o sea, te está diciendo que una de las pruebas de fuego para un maestro que sea verdadero es el fruto de su persona. ¿Cómo es su fruto? ¿Sí? Ahorita vamos a ver las características de un falso maestro, ¿sí? Porque allí vamos a ver frutos buenos o frutos ¿qué? Malos, ¿sí? Y a veces hay que esperar un poco de tiempo para decir, mira, está haciendo cosas en contra de la palabra de Dios. Como vamos a ver ahorita las características de un falso maestro. Te voy a pedir que abras tu Biblia, me acompañes a Deuteronomio, capítulo 18, verso 20 al 22. Para que tengas el conocimiento, la herramienta, y subrayes ahí, ¿verdad? O doble la hoja, Deuteronomio 18, 20 al 22. Y dice: pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no lo haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, y aquí está la pregunta otra vez, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? O sea, ¿cómo le hago? Y entonces la respuesta es esta: si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Entonces, una forma de descubrir un falso profeta es cuando dice que va a pasar algo y no pasa. Dice, es un falso profeta, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad? Que se para, ¿verdad? Y dice, yo soy el Señor Jesucristo, y el Señor dice esto, esto y esto. Entonces, cuando no se cumpla una profecía, entonces dice, es falso. Pero vamos a ir a Deuteronomio 13, del 1 al 5. Un poquito atrás. En el capítulo 13, verso 1, habla también de los profetas y dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio, ¿qué? Se cumple, ahí sí se cumple. Y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvelo y permanece fiel a Él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado. ¿Por haberte aconsejado qué? Rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá ¿qué? Intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Y aquí está lo difícil, ¿verdad? O sea, hace una profecía, y esa profecía ¿qué? Se cumple. La profecía se cumple, ¿verdad? Entonces tú quedas así fascinado, fascinada, ¿verdad? Y tú dices, wow. Entonces, ahí hay verdad, ahí hay bendición. Pero luego, dice, ese profeta, ¿verdad? Te saca de alabar a Dios y te lleva a otro lugar. ¿Sí? A adorar a otros dioses. Ese es un falso profeta, dice. Y ese profeta ha intentado apartarte de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le da cierto poder a Satanás para engañar a los que no obedecen su palabra.
Imagínate, o sea, entonces, cuando alguien, ¿verdad?, diga una profecía, pero esa profecía se cumpla, pero que te aleje de Dios, cuidado, ¿sí? Hay, en los tiempos que estamos viviendo, es un tema muy actual el que estamos hablando, porque hay gente, ¿verdad?, que predica la palabra de Dios, ¿verdad?, pero que te dice, ya olvídate de la Biblia. O sea, yo tengo mucho poder, yo tengo mucha comunión con Dios, ahora ya no, ya la Biblia ya pasó de moda, ahora la Biblia ya pues ya es muy antigua, pero Dios me está revelando a mí cosas y me está revelando aquí. Sí, Dios revela, pero no podemos hacer la Biblia a un lado, porque es la palabra de Dios, es lo que nos guía, ¿verdad? Y vamos a ver que esta es una de las frases que los falsos maestros usan, ¿verdad?, para seducir a los incautos. Entonces, vamos a ir a Pedro, y segunda de Pedro 2:1, y vamos a ver allí cómo trata este tema el apóstol Pedro. En el versículo 1 dice: en el pueblo judío hubo falsos ¿qué? Profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Y entonces aquí Pedro no está diciendo que tal vez, está diciendo que va a suceder, y está sucediendo en nuestros tiempos, está sucediendo, ¿verdad? Ya esto está pasando, que hay falsos maestros que introducen herejías destructivas al extremo de negar a Jesucristo. Ahora, el versículo 2 es tremendo porque dice: muchos que lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Fíjate qué contundente es el apóstol Pedro. Muchos lo seguirán. 1. 2. En sus prácticas vergonzosas. O sea, esto se hace evidente. Es muy evidente cuando tú contrastas la actitud, la conducta de un falso maestro con la palabra de Dios. No pasa la prueba, ¿sí? Es algo vergonzoso. Incluso la palabra de Dios enseña, ¿verdad?, que hay gente que se gloría de lo que debería ser su vergüenza. Incluso lo levantan, pero debería ser su vergüenza. Pero si tú eres un conocedor de la palabra de Dios, y tú conoces la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios te hace sentir cuando hay una falsedad, y cuando hay un testimonio, un fruto, que por su fruto lo conocerás. Y por causa de estos falsos maestros, y por causa de los que siguen a los falsos maestros, dice que el nombre del Señor será blasfemado. Van a decir, bueno, se va a difamar el camino de la verdad, porque va a decir, bueno, pues si, ¿cómo está eso de que es cristiano y hace esto y practica esto y dice esto? Y ahorita vamos a ver las características de los falsos maestros. Ahora, también vemos aquí que hay una advertencia. El apóstol Pedro hace una advertencia a los falsos maestros y a los seguidores, y dice que Dios pone 3 ejemplos de destrucción, y dice: Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que los entregó, ¿verdad?, en cavernas tenebrosas, ahí apartados para el día del juicio. Y luego pone otro ejemplo, el ejemplo del mundo antiguo de los tiempos de Noé. ¿Dios los perdonó? No, tampoco los perdonó. Mandó un diluvio, 40 días, 40 noches, ¿verdad? Y estuvo el nivel del agua alto hasta que perecieron todos, ¿verdad? Y solamente se salvaron los animales que metió Noé y 8 personas. Pero tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra.
Sodoma y Gomorra estaban metidos en una depravación, ¿verdad? Tal, y si tú has leído la historia de Sodoma y Gomorra, es una depravación total, ¿verdad? Donde Dios no los perdona, sino que les manda, ¿qué les mandó? Fuego y azufre, y los consumió a todos, los borró. Solamente salvó a Lot. Ahora, está diciendo que así como Dios es firme, ¿verdad?, en sus juicios, está diciendo que los falsos maestros que desprecian la autoridad del Señor tendrán el mismo fin. Van a ser ejecutados. Y dice, pronto está su destrucción. Pronto. Pero también a nosotros los cristianos nos da un estímulo, porque cuando vemos a Noé, que es salvado del castigo, cuando vemos a Lot, que también es salvado del castigo, entonces declara el apóstol Pedro y dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dios nos va a librar a nosotros del infierno, del castigo. Dios sabe librarnos a nosotros porque Dios es bueno, Dios es generoso. Y Dios dice, tú te comportaste como yo quise, me agradaste en tu vida, yo te salvo como salvé a Noé y como salvé a Lot. Le damos gracias a Dios porque Él nos demuestra que Él sabe librar a los que vivimos agradándolo y tratando de agradarlo y creciendo y siendo sinceros y conociendo su palabra. Voy a pasar a las características de los falsos maestros. Son 8 características que te voy a hablar que dice el apóstol Pedro. La primera es, dice, son atrevidos y arrogantes. Atrevidos y arrogantes insultan a los seres celestiales. O sea, no está hablando de que insulta a los seres de Dios, sino a los seres de Satanás. Entonces, un falso maestro tiene la característica de que es atrevido al hablar contra Satanás y arrogante en su persona. Como animales irracionales, se guían por el instinto y como animales van a ser atrapados y degollados. Un falso maestro es aquel que insulta a Satanás. Es a veces impresionante para mí cuando yo he escuchado oraciones de personas que empiezan a orar, Señor, estamos contigo, y tú, diablo mugroso, y tú, diablo quién sabe qué, y tú, diablo que esto, y tú, diablo no vas a poder. Y en lugar de estar hablando con Dios, ya están hablando con Satanás. La oración es ¿para qué? Para hablar con Dios. Eso es algo que tenemos que aprender y tenemos que saber. Mira, ahí más adelante, antes de Apocalipsis, está Judas, que es un capítulo. Judas capítulo 1, verso 8 al 10, nos enseña un ejemplo de lo que está diciendo Pedro. De hecho, Judas, que nada más es un capítulo, si tú lo lees, es casi lo mismo que segunda de Pedro capítulo 2. Judas. Y en Judas, versículos 8 y 10, dice así: de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad, maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden
por instinto, es precisamente lo que los corrompe. Aquí nos abre una ventana, una revelación de que cuando Moisés muere, ¿verdad?, allá arriba en el monte, hubo una lucha entre Satanás y el arcángel Miguel. Hay una lucha por el cuerpo de Moisés. Satanás se lo quiere llevar y el arcángel Miguel dice: momento, este es de Dios, ¿verdad? Y lucha con él. Claro, ¿quién gana? El arcángel Miguel, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con todo el poder de Dios. Pero en la lucha, en la batalla, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Y tú te preguntas, ¿por qué el arcángel Miguel pudo maldecir a Satanás? ¿Por qué? Porque no le corresponde. Estamos hablando de potestades, estamos hablando de poderes, estamos hablando de mucha fuerza, y estamos viendo que no le correspondía al arcángel Miguel insultar a Satanás. Eso solamente le dijo: que el Señor te reprenda. Y eso fue suficiente para que Dios lo reprendiera. Entonces sí podemos decir nosotros: el Señor te reprenda. Pero no podemos decir al diablo: lo estoy pisoteando, lo estoy pisando, y salta y pisotéalo, porque eso es algo que no te corresponde, ni al arcángel Miguel le correspondía. Entonces tenemos que ser nosotros inteligentes en cuanto a la palabra de Dios y ver lo que nos está diciendo, de que esa es una característica de los falsos maestros. La primera es esa: son arrogantes y atrevidos. La segunda característica de un falso maestro es que su concepto del placer es entregarse a las pasiones. Su concepto del placer es entregarse a las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Son pasiones de la carne. Son pasiones de la carne. Es gente que solamente encuentra placer en las cosas de la carne, en cosas materiales, en cosas de lujos, en cosas de comida, en cosas materiales. Es en lo que encuentran el placer de tener mucho dinero. Pero el pueblo de Dios se deleita, como dice el Salmo 37:4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cuáles son los mejores resultados que he tenido en mi vida y que tú has tenido en tu vida? Es cuando le haces caso a Dios. ¿Sí o no? Así es. Y ese debe ser nuestro gozo y nuestro placer, hacer la voluntad de Dios. La tercera característica de un falso maestro es que son manchas y suciedad entre el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los falsos maestros están entre el pueblo de Dios, se manejan entre el pueblo de Dios, porque allí es donde hacen división, donde hacen daño. Pero son sus palabras, sus actitudes, sus acciones, son una mancha. Están fuera de lugar sus comentarios, están fuera de lugar sus acciones, sus actitudes, sus valores. Y la cuarta característica de un falso maestro es que tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué significa esto? Que no pueden ver a una mujer con limpieza, no pueden sujetar, no tienen dominio propio, no hay pureza. Y esto es una característica de un falso maestro, o sea, tiene lascivia en su vista. Una quinta característica es: son expertos en la avaricia. ¿Y sabes cómo cataloga la palabra de Dios la avaricia? La avaricia es idolatría. Ahora tú te pones a pensar,
¿Hay una correlación entre avaricia e idolatría? Yo te pregunto. ¿Hay una relación entre avaricia e idolatría? Claro que la hay. Porque el avaro, ¿qué es lo que quiere? Dinero, posesiones, dinero, posesiones, dinero, posesiones. ¿Y qué hace del dinero? Un ídolo, un ídolo. Y entonces, esta es una característica que el pueblo de Dios tiene que ser muy sabio para evitarla en su vida. Otra característica de un falso maestro es que son fuentes sin agua o nubes sin agua. La nube sin agua es llevada muy fácilmente de aquí para allá, no pesa. Pero también la nube sin agua, pues no da agua, no te bendice, no te da cosa de bendición. Número 7, un falso maestro causa divisiones. Son querellosos, les gusta la contienda. Un falso maestro se caracteriza por estar criticando. Oye, ¿por qué están haciendo esto en la iglesia? Oye, ¿por qué no hacen esto? Oye, ¿por qué no sería mejor hacer esto? Oye, mira, mejor hazte para acá. Y empiezan a confundir y empiezan a hacer división. Esa es una de las características de los falsos maestros. Otra característica, la última que les voy a compartir, es que seducen a las personas. ¿Sabes cuáles son las personas más fáciles de seducir por los falsos maestros? Hay dos tipos de personas. Los recién convertidos, que son bebés, que no conocen mucho de la palabra, los pueden seducir con sus palabras, sus enseñanzas. Y los inconstantes también son presa fácil de los falsos maestros. Porque como no son constantes ni en la palabra, ni en la oración, ni en la asistencia, ni en nada, entonces los falsos maestros los pueden ¿qué? Seducir, engañar. Estamos hablando de un tema muy importante y muy para nuestros tiempos. Tenemos nosotros que saber también que los falsos maestros contaminan a la iglesia, contaminan a las personas. Y dice el apóstol Pedro que si habiendo escapado de la contaminación del mundo, estaba refiriéndose a los falsos maestros y a los que lo siguen, ya habían escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a Cristo, pero vuelven a enredarse en contaminación del mundo, terminan en peores condiciones que cuando empezaron. Más les valdría no haber conocido el camino de la justicia. Les sucede lo del dicho: el perro se vuelve al vómito y la puerca lavada se vuelve al lodo. Es una declaración muy fuerte que hace el apóstol Pedro, así como termina el capítulo 2. Y está diciendo que nosotros como cristianos no debemos de retroceder, no debemos de ser engañados, no debemos de ser seducidos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que atender el consejo del apóstol Pedro, que tenemos que orar para que Dios cuide la sana doctrina que es su palabra en la iglesia y en toda iglesia de Cristo. Porque está profetizado esto por Jesucristo, por el apóstol Pedro, pero ¿qué crees? También por el apóstol Pablo. Abre tu Biblia por último y en Hechos capítulo 20, verso 17. Hechos 20, 17. Y el apóstol Pablo habla de este mismo tema. El apóstol Pablo, estas palabras que escribe aquí el apóstol Pablo, son unas palabras que inspiran. Son unas palabras de un verdadero maestro. Son unas palabras de cómo se puede dirigir un verdadero maestro. Y él lo dice así, el apóstol Pablo:
es algo que nos debe de emocionar, porque si tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, tenemos que gozarnos con maestros como el apóstol Pablo. Y dice así: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben que me porté, fíjate el comportamiento de Pablo, ustedes saben cómo me comporté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda ¿qué? ¿Cómo servía el apóstol Pablo? Arrogante, atrevido, contumaz. ¿Cómo servía Pablo? Con humildad. Es una característica del verdadero maestro. Versículo 19: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de ¿qué? De provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Versículo 26: por tanto, hoy les declaro que soy ¿qué? Inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado ¿de quiénes? De sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé, versículo 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes ¿qué? Lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán ¿qué? Falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que ¿qué? Estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. 33: no he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. ¿Se puede ser un verdadero maestro? ¿Pueden distinguir un verdadero maestro? Tenemos que estar alertas como iglesia del Señor, que cuando se introduzca a alguien que cause divisiones, alguien que dé una mala enseñanza, alguien que dé una herejía, alguien que sea atrevido, alguien que sea contumaz, orgulloso, soberbio, que quiera seducir a los nuevos cristianos, a los inconstantes, tenemos que estar alerta y cuidar la iglesia del Señor.